Una empleada de limpieza muestra un reloj antiguo a su nuevo jefe, el príncipe Rashid al-Zahir, sin saber que ese simple gesto desmoronará el imperio construido sobre mentiras de su propia familia. Lo que acontece después expondrá un secreto enterrado durante 30 años y revelará una verdad que destruirá todo lo que él creía saber sobre su identidad. Una historia que prueba que el destino siempre cobra sus deudas y te hará cuestionar hasta dónde llegarías por la verdad. El sol del mediodía golpeaba las ventanas del rascacielos Al-Zahir Corporation como si intentara derretir el vidrio. En el piso 42, el príncipe Rashid al-Zahir revisaba contratos con la misma expresión que usaría para observar hormigas. Distante, calculadora, ligeramente aburrida. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa de caoba importada, mientras sus ojos oscuros, del color del petróleo que había hecho la fortuna de su familia, escaneaban números que representaban más dinero del que la mayoría de las personas vería en 10 vidas. Rashid tenía 35 años y la mandíbula cuadrada de quien nunca había escuchado la palabra no como respuesta definitiva. Su candura blanca estaba impecablemente planchada, el gutrá sujeto con un agal de oro que había pertenecido a su abuelo. Todo en él gritaba poder heredado, riqueza inquebrantable, certeza absoluta. Lo que nadie podía ver era la grieta. Esa fisura invisible que se había abierto 6 meses atrás, cuando su padre, el legendario jeque Khalid al-Zahir, había muerto de un ataque cardíaco fulminante mientras negociaba un contrato petrolero en Londres. Murió como había vivido, conquistando, dominando, ganando. Rashid había llorado exactamente una vez, en privado, por 3 minutos. Después se había puesto la máscara que su padre le había enseñado a usar desde los 5 años, la del heredero inquebrantable. Pero la máscara tenía grietas. Señor al-Zahir, la nueva encargada de limpieza está aquí. Para la orientación. La voz de su asistente, Fátima, interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. Rashid frunció el ceño. ¿Por qué demonios le informaban sobre el personal de limpieza? Tenía 200 empleados en ese edificio. No conocía ni los nombres de sus gerentes de nivel medio. Y eso es de mi incumbencia porque el Departamento de Recursos Humanos requiere que todos los empleados que tendrán acceso a áreas ejecutivas sean aprobados personalmente por usted. Nueva política de seguridad, señor. Después del incidente. Sí, el incidente. Un gerente de nivel medio había intentado vender secretos corporativos a un competidor. Rashid lo había destruido tan completamente que el hombre ahora trabajaba limpiando baños en un aeropuerto regional. No por venganza, simplemente porque la traición requería consecuencias proporcionales. «Hazla pasar», suspiró tirando el contrato sobre su escritorio. 5 minutos. La puerta se abrió y Rashid ni siquiera levantó la vista inicialmente. Firmaba un documento mientras escuchaba los pasos suaves de alguien que claramente estaba aterrorizado de hacer ruido en su presencia. «Señor al-Zahir, ella es Amira Haddad, la nueva encargada del turno nocturno para los pisos ejecutivos». Rashid levantó la vista. La mujer frente a él no era lo que esperaba. Tendría unos 50 y tantos años, quizás 60, con el tipo de rostro que la vida había usado como borrador, arrugas profundas, alrededor de ojos que alguna vez debieron ser hermosos, manos callosas que temblaban ligeramente mientras sostenía su pequeña cartera desgastada. Usaba un hijab azul descolorido que había visto demasiados lavados y una abaya que probablemente era su mejor prenda de ropa, pero había algo en sus ojos, algo que Rashid no podía definir. Una tristeza antigua mezclada con algo más.
¿Reconocimiento? Señora Haddad, dijo Rashid con el tono automático de cortesía profesional que usaba con personas que no importaban. Bienvenida a Al-Sahir Corporation. Las reglas son simples. Discreción absoluta sobre cualquier documento que vea. Prohibido usar teléfonos en áreas ejecutivas. Y cero tolerancia para... Se detuvo. Amira lo estaba mirando de una manera que nadie lo había mirado en años. No con miedo, no con la codicia apenas disfrazada que veía en los ojos de socios y competidores. Ella lo miraba como si estuviera viendo un fantasma, como si estuviera viendo a través de su piel hacia algo más profundo. ¿Hay algún problema, señora Haddad? La mujer parpadeó y la extraña expresión desapareció tan rápido que Rashid casi creyó haberla imaginado. No, señor, perdone, es solo que usted se parece mucho a alguien que conocí hace mucho tiempo. Rashid sintió una punzada de irritación. Genial, otra persona que probablemente había conocido a su padre en alguna gala benéfica y ahora quería contar anécdotas emotivas sobre el gran jeque Khalid. Mi padre era muy... ha conocido. Mucha gente dice eso. No es a su padre a quien me recuerda, dijo Amira suavemente, y algo en su tono hizo que el aire de la oficina se sintiera súbitamente más denso. Antes de que Rashid pudiera responder, Fátima carraspeó con esa forma particular que significaba «hay una reunión importante en 5 minutos y no puede llegar tarde». Señora Haddad, si no tiene más preguntas, el equipo de seguridad le dará su identificación y acceso, dijo Fátima eficientemente. Amira asintió, pero antes de darse la vuelta sus dedos fueron hacia su cartera. Rashid vio el movimiento instintivo, como si quisiera mostrarle algo, pero se detuvo a medio camino. Sus ojos se encontraron una vez más, y Rashid sintió algo extraño en su pecho. Algo que no sentía desde que era niño, y su niñera le contaba historias de fantasmas. Reconocimiento. Imposible. Nunca había visto a esa mujer en su vida. Gracias por la oportunidad, señor Al-Sahir, murmuró Amira, y salió de la oficina con pasos que parecían los de alguien que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros delgados. Rashid se quedó mirando la puerta cerrada por un momento más largo de lo que tenía sentido. «Señor», la voz de Fátima lo sacó de su trance. «La reunión con los inversionistas japoneses». «Sí, sí», Rashid sacudió la cabeza alejando la extraña sensación. «Vamos». Pero mientras caminaba hacia la sala de conferencias, ajustándose el gutra, no podía quitarse de encima la forma en que Amira lo había mirado, como si supiera algo que él no sabía, como si ella pudiera ver la grieta en su máscara perfecta. Lo que Rashid no sabía era que en ese momento, 5 pisos más abajo, Amira Haddad se apoyaba contra una pared del baño de empleados, con las manos temblando tan violentamente que tuvo que sentarse en el suelo frío. Dentro de su cartera gastada, sus dedos encontraron la forma familiar de un reloj de bolsillo antiguo, un reloj con iniciales grabadas en la parte posterior, iniciales que conocía tan bien como su propio nombre. Y mientras lo sostenía contra su pecho, lágrimas que había contenido durante 30 años finalmente comenzaron a caer, porque Rashid Al-Sahir no sabía que acababa de conocer a la única persona en el mundo que podía destruir todo lo que su familia había construido. Y ella acababa de decidir que había esperado suficiente tiempo. 3 semanas después, Rashid odiaba las noches en la oficina. No por el trabajo, eso nunca le molestó. Su padre le había enseñado que el trabajo era lo único constante en un mundo de variables caóticas. La gente te traicionaba, las mujeres te dejaban, los amigos se vendían al mejor postor. Pero el trabajo, los números,
Los contratos, las estrategias corporativas, eso siempre tenía sentido lógico. No, odiaba las noches en la oficina porque en el silencio sus pensamientos se volvían demasiado ruidosos. Eran las 11 de la noche y Rashid estaba solo en su piso ejecutivo, revisando las proyecciones trimestrales que no cuadraban como deberían. Había una discrepancia de $2 millones en la división de construcción. No era una cantidad que quebraría la empresa, pero era el principio lo que importaba. Los números debían cuadrar, siempre. El sonido de un carrito rodando por el pasillo lo sacó de su concentración. La nueva empleada de limpieza. ¿Cómo se llamaba? Amina. No, Amira. Rashid normalmente no prestaba atención al personal de limpieza. Eran, como los muebles, parte del paisaje que mantenía su mundo funcionando sin que él tuviera que pensar en ello. Pero desde esa reunión hace 3 semanas, había notado a Amira más de lo que hubiera admitido en voz alta. La forma en que limpiaba con meticulosidad casi obsesiva. Como nunca tocaba sus papeles, incluso cuando claramente necesitaba limpiar alrededor de ellos. La manera en que a veces se detenía frente a ciertas fotografías en las paredes del corredor, las fotos de su padre en varias ceremonias y eventos, y las miraba con una expresión que Rashid no podía descifrar. Esta noche no la escuchó acercarse a su puerta. Estaba demasiado concentrado en los números problemáticos, pero sintió cuando ella se detuvo en el marco de la puerta, esa conciencia extraña de ser observado. Levantó la vista. Amira estaba allí, con su carrito de limpieza, pero no estaba mirando el piso o las ventanas. Lo estaba mirando a él, y en su rostro había una expresión que Rashid había visto en espejos durante los últimos 6 meses, pero nunca en otra persona. Dolor insoportable mezclado con una decisión difícil. «Señora Haddad», dijo Rashid, y su voz sonó más suave de lo que pretendía. «¿Necesita algo?» Por un momento ella no respondió. Solo lo miró con esos ojos que parecían contener décadas de secretos. Luego, como si tomara la decisión más importante de su vida, entró a la oficina. «Señor Al-Zahir, ¿puedo mostrarle algo?» La pregunta era tan inesperada que Rashid simplemente asintió, más por sorpresa que por permiso consciente. Amira se acercó a su escritorio con pasos lentos, cada uno pareciendo costarle un esfuerzo monumental. Sus manos temblaban mientras abría su pequeña cartera desgastada y sacaba algo envuelto en un pañuelo blanco que alguna vez fue elegante, pero ahora estaba amarillento por el tiempo. Rashid sintió su pulso acelerarse sin razón aparente. Amira desenvolvió el pañuelo con una ternura que usarías para sostener algo sagrado, y allí, brillando bajo las luces LED de su oficina moderna, había un reloj de bolsillo antiguo. No era particularmente hermoso, según los estándares de Rashid. Él tenía 5 relojes Patek Philippe en su colección personal, cada uno costando más que lo que esta mujer probablemente ganaba en 5 años. Pero había algo en este reloj, la pátina del tiempo, las pequeñas abolladuras que hablaban de una vida vivida, el brillo tenue del oro que había sido pulido por dedos amorosos durante décadas. «Es un reloj hermoso», dijo Rashid, sin entender por qué se lo estaba mostrando. «Mire la parte de atrás». La voz de Amira temblaba como una vela a punto de apagarse. Rashid tomó el reloj con cuidado que no sabía que poseía. Lo volteó en su palma y su mundo se detuvo. Allí, grabadas en la parte posterior del reloj con la elegancia de la artesanía antigua, había 2 iniciales entrelazadas en un diseño ornamental. K.H. Rashid sintió como si alguien hubiera bombeado todo el aire de la habitación. ¿Dónde consiguió esto? Su voz salió más dura de lo que pretendía, pero su mente ya estaba corriendo por posibilidades. Un robo. Tenía que ser un robo.
Alguien había robado algo de su familia y ahora esta mujer estaba aquí para extorsionarlo o venderlo o... Me lo dio el hombre que amaba, dijo Amira, y había tanta verdad desnuda en su voz que Rashid se quedó paralizado. Me lo dio la noche en que me prometió que volveríamos a estar juntos. La noche antes de que desapareciera para siempre. Rashid miró las iniciales nuevamente. KH. Su mente rechazaba lo que sus ojos estaban viendo, lo que su instinto estaba susurrando. Mi padre era Khalid al-Zahir. Estas iniciales, KA, sería su nombre completo. Esto debe ser una coincidencia o tal vez... Khalid Haddad, interrumpió Amira suavemente. Ese era su nombre cuando yo lo conocí. Ese era su nombre cuando nos enamoramos. Ese era su nombre cuando me dejó embarazada de su hijo. El reloj cayó de las manos de Rashid, golpeando el escritorio con un sonido que pareció resonar como un disparo en el silencio absoluto que siguió. Está mintiendo. Las palabras salieron automáticamente, un reflejo de defensa, pero incluso mientras las decía, Rashid sabía que había algo terriblemente, horriblemente cierto en los ojos de esta mujer. Ojalá estuviera mintiendo, hijo. Y la forma en que dijo hijo hizo que algo primitivo se retorciera en el estómago de Rashid. Ojalá pudiera haberme llevado este secreto a la tumba, pero vi cómo te consumes en este edificio todas las noches. Vi la soledad en tus ojos que reconozco porque es la misma que veo en mi espejo cada día. Y supe que no podía seguir callando. Usted no me conoce. Rashid se puso de pie bruscamente, su silla golpeando contra la ventana detrás de él. No sabe nada sobre mí o mi familia. Sé que tienes una marca de nacimiento en forma de media luna detrás de tu oreja izquierda, dijo Amira con una calma que era peor que cualquier grito. Sé que tu padre tenía la misma marca exactamente en el mismo lugar. Sé que cuando eras bebé llorabas solo cuando escuchabas truenos, pero te calmabas inmediatamente cuando alguien te cantaba. Sé que... ¡Basta! La voz de Rashid explotó como nunca lo hacía, resonando en las paredes de cristal. No sé qué tipo de estafa es esta, que investigó sobre mi familia en internet, pero le daré exactamente 30 segundos para salir de mi oficina, antes de que llame a seguridad y... Tengo fotografías. Amira metió la mano en su cartera otra vez y esta vez sacó un sobre manila antiguo, doblado y manoseado hasta que las esquinas estaban suaves. Tengo cartas escritas de su puño y letra. Tengo el certificado de nacimiento de mi hijo con el nombre de Khalid Haddad como padre. Y tengo 30 años de silencio que tu padre me pagó para mantener. Rashid sentía como si el piso estuviera inclinándose debajo de sus pies. Mi padre... ¿Le pagó? $500 al mes, dijo Amira, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Durante 30 años, $500 a cambio de mi silencio sobre el hijo que tuvimos juntos. El hijo que él se negó a reconocer porque acababa de casarse con tu madre. Una mujer de la familia correcta, con el linaje correcto, con el apellido que él necesitaba para construir su imperio. La oficina giraba. Rashid se aferró al borde de su escritorio. ¿Está diciendo que tengo un hermano? Tenías un hermano. La voz de Amira se quebró completamente. Murió hace 3 meses. Cáncer. Tenía 32 años y murió preguntándose por qué su padre nunca lo quiso lo suficiente como para reconocerlo. Y ahí fue cuando Rashid cayó, no físicamente, aunque sus rodillas se doblaron. Cayó de la forma en que caen los edificios cuando dinamitan los cimientos, de la forma en que caen las certezas cuando la verdad las golpea con la fuerza de un martillo. Se dejó caer en su silla, incapaz de sostener su propio peso. No, esto no puede. Mi padre era... ¿qué? Honorable, honesto. El gran jeque Khalid al-Zahir, filántropo,
líder empresarial, pilar de la comunidad. Rashid pensó en todas las veces que su padre le había dado lecciones sobre honor, sobre el nombre de la familia, sobre la importancia de mantener las apariencias. Pensó en cómo su padre había reaccionado cuando Rashid, a los 21 años, había querido casarse con una chica de clase media que había conocido en la universidad. Los Al-Zahir no se mezclan con cualquiera, había dicho su padre. Tenemos un legado que proteger. Un legado construido sobre mentiras. «Muéstreme», dijo Rashid, y su voz sonaba hueca incluso a sus propios oídos. «Muéstreme las pruebas». Amira colocó el sobre manila sobre el escritorio con una reverencia que hubiera sido apropiada para colocar un ataúd. Rashid lo abrió con dedos que no le pertenecían. La primera fotografía lo golpeó como un puño en el estómago. Un hombre joven, tal vez de 25 años, con ropa simple pero limpia, sosteniendo a una mujer embarazada. La mujer era claramente Amira, 30 años más joven, radiante con esa luz que solo tienen las mujeres embarazadas felices. Y el hombre. Rashid conocía ese rostro, lo había visto en miles de fotografías familiares, pero nunca así. Nunca sonriendo de esta manera particular, con los ojos llenos de una ternura que Rashid no recordaba haber visto dirigida hacia él o hacia su madre. En las fotografías oficiales de su familia, su padre siempre sonreía con la boca, pero nunca con los ojos. En esta fotografía, todo él brillaba. «Esto podría ser editado», dijo Rashid débilmente, pero sus manos ya estaban alcanzando la siguiente fotografía. Esta mostraba al mismo hombre, ahora claramente su padre, sentado en lo que parecía un pequeño apartamento, sosteniendo a un bebé. El bebé no podía tener más de 2 o 3 meses, y la forma en que su padre miraba a ese bebé. Rashid nunca había sido mirado así en su vida. Khalid venía cada semana cuando Karim era bebé. La voz de Amira sonaba como si viniera de muy lejos. Se escabullía de su nueva esposa, de su nueva vida, y pasaba horas con su hijo. Lo cargaba, le cantaba, le prometía un futuro. Luego, cuando Karim cumplió 6 meses, tu madre quedó embarazada de ti, y las visitas se hicieron menos frecuentes. Luego, cuando naciste, se detuvieron por completo. Rashid seguía mirando las fotografías. Había al menos 20, su padre con el bebé, su padre con un niño pequeño, su padre con un niño de tal vez 5 o 6 años, ambos comiendo helado, su padre con la camisa manchada de chocolate, riendo. Rashid nunca había visto a su padre con la camisa manchada. Nunca lo había visto reír así. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que Rashid pudiera detenerla. ¿Por qué no lo reconoció? ¿Por qué lo abandonó? Por la misma razón por la que probablemente tú harías lo mismo, dijo Amira, y no había veneno en sus palabras, solo un cansancio profundo. Porque Karim era el hijo de una mujer sin linaje, sin fortuna, sin conexiones. Y tú eras el hijo de una mujer cuyo padre controlaba la mitad de las refinerías de petróleo del Golfo. Tu abuelo materno le dio a tu padre el capital inicial para Al-Zahir Corporation. ¿Crees que habría hecho eso si supiera sobre Karim? ¿Crees que el gran imperio Al-Zahir existiría si tu padre hubiera elegido al hijo de una empleada doméstica sobre el nieto de un magnate petrolero? Cada palabra era una puñalada, porque Rashid sabía la respuesta. Había visto cómo funcionaba este mundo desde que tenía uso de razón. El poder, el dinero, las conexiones, eso era lo que importaba. El amor era un lujo que solo los pobres podían permitirse porque no tenían nada más que perder. Su padre había hecho la elección que cualquier hombre pragmático haría, y esa elección había condenado a un niño a crecer sin padre. Las cartas, dijo Rashid, su voz sonando extraña. Muéstreme las cartas.
Amira sacó un pequeño paquete atado con un listón gastado. Rashid las leyó todas, una por una, y con cada palabra escrita en la inconfundible caligrafía de su padre, el monumento que había construido en su memoria se desmoronaba un poco más. Mi querida Amira, Karim dio sus primeros pasos hoy y no estuve allí para verlo. Me odio por eso, pero pronto, te prometo, pronto encontraré la forma de estar con ustedes. Completamente. Amira, mi luz, esta separación me está matando. Cada noche lejos de ti y nuestro hijo es una agonía. Pero debo ser paciente. El momento llegará. No puedo seguir viviendo esta mentira. Voy a decirle a mi esposa la verdad. Voy a reconocer a Karim. Lo juro por todo lo sagrado. Rashid notó que las fechas en las cartas se hacían cada vez más espaciadas. Meses entre carta y carta. Luego años. La última estaba fechada 30 años atrás. Amira, por favor entiende. Por el bien de todos, especialmente de Karim, debemos ser prácticos. Te he arreglado un pago mensual que garantizará que nunca les falte nada. Es lo mejor para nuestro hijo. Tener mi nombre solo lo marcaría como bastardo. Esta forma puede vivir su vida sin ese estigma. Perdóname. Siempre serás mi único amor verdadero. K. Cobardía disfrazada de nobleza, murmuró Rashid. Tu padre era muchas cosas, dijo Amira. Cobarde, sí, pero también estaba atrapado. No justifico lo que hizo, pero lo conocí cuando era diferente. Cuando era Khalid Haddad, un joven con sueños pero sin dinero, antes de que el poder lo cambiara. O tal vez el poder solo reveló quién era realmente. Nunca lo sabré. Rashid miró el último documento en el sobre. Un certificado de nacimiento. Karim Haddad. Madre, Amira Haddad. Padre, Khalid Haddad. Fecha de nacimiento. Exactamente 3 años antes que la de Rashid. Tuvo un hermano mayor. Un hermano que creció en un apartamento pequeño, mientras Rashid crecía en una mansión. Un hermano que probablemente fue a escuelas públicas mientras Rashid asistía a academias privadas en Suiza. Un hermano que murió a los 32 años sin conocer nunca a su hermano menor. ¿Cómo era? La pregunta salió antes de que Rashid pudiera detenerla. Karim, ¿cómo era? Por primera vez desde que entró a la oficina, Amira sonrió. Una sonrisa pequeña, quebrada, pero real. Se parecía a ti, tenía tu misma mandíbula, tus mismas manos, pero tenía mi temperamento. Era dulce, demasiado dulce para este mundo cruel. Trabajaba como maestro en una escuela primaria. Ganaba casi nada, pero amaba cada día. Decía que los niños eran su familia, ya que no tenía una propia. Rashid sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Quería conocerte, ¿sabes? Continuó Amira. Cuando se enfermó, cuando supimos que no había cura, me rogó que te buscara. Que al menos te dijera que existía, que tenías un hermano que hubiera querido conocerte. ¿Y por qué no lo hizo? Porque le prometí a tu padre que nunca lo haría. Las lágrimas corrían por el rostro de Amira. Fue parte del acuerdo. Los $500 mensuales a cambio de silencio absoluto. Nunca contactar a la familia Al-Zair. Nunca reclamar nada. Nunca existir en su mundo. Y mantuve esa promesa mientras Karim vivía, porque temía que si la rompía, tu padre encontraría la forma de hacerle daño. Mi padre nunca le habría hecho daño a su propio hijo, dijo Rashid automáticamente, pero incluso mientras las palabras salían de su boca, se dio cuenta de cuán ingenuas sonaban. Su padre había hecho algo mucho peor que hacer daño físico. Había borrado la existencia de su hijo como si nunca hubiera importado. ¿Por qué me lo dice ahora?, preguntó Rashid. Después de 30 años de silencio, mi padre está muerto. No puede darle más dinero. No puede amenazarla. ¿Por qué romper su silencio ahora? Amira lo miró con una claridad en sus ojos que era casi dolorosa. Porque mi
hijo murió solo, creyendo que no era digno de ser amado por su propio padre. Y entonces te vi a ti, trabajando hasta la medianoche en este edificio vacío, rodeado de todo el dinero y poder del mundo, pero completamente solo. Y vi que tú también estás muriendo, de una forma diferente, pero muriendo. Y pensé, tal vez si Rashid sabe la verdad sobre su padre, sobre su familia, sobre las mentiras que construyeron este imperio, tal vez él pueda elegir ser diferente. Tal vez él pueda romper el patrón. O tal vez, dijo Rashid con una amargura que no sabía que poseía, tal vez soy exactamente como mi padre y ya es demasiado tarde para cambiar. Amira guardó silencio por un largo momento. Luego recogió las fotografías, las cartas, el certificado de nacimiento, pero dejó el reloj sobre el escritorio de Rashid. Ese reloj perteneció al verdadero padre de Khalid, su padre biológico que murió cuando él tenía 10 años. Era lo más preciado que tenía. Me lo dio como símbolo de que sus promesas eran reales. Creo que deberías tenerlo ahora. Eres su único hijo vivo, aunque no el único que tuvo. Se dirigió hacia la puerta con la postura de alguien que acaba de soltar un peso de 3 décadas. Señora Haddad, la voz de Rashid la detuvo. ¿Los pagos? Mi padre siguió pagándole hasta su muerte. Amira se volvió ligeramente. Los pagos se detuvieron hace 5 años. Nunca supe por qué. Supuse que tu padre finalmente había decidido que había pagado suficiente por su error. 5 años. Rashid hizo cálculos rápidos en su cabeza. 5 años atrás, su padre había sufrido un pequeño derrame cerebral. Nada serio, pero suficiente para asustarlo. Fue entonces cuando le había entregado a Rashid más control de las finanzas familiares, lo que significaba que Rashid, sin saberlo, había estado revisando las cuentas que incluían esos pagos mensuales de $500. Y de repente lo recordó. Un ítem recurrente marcado como consultoría de caridad. A.H. Rashid lo había notado, lo había considerado insignificante, una de esas docenas de pequeñas donaciones que su padre hacía para mantener su imagen pública. Cuando su padre murió, Rashid había cancelado varios de esos pagos menores como parte de la reestructuración financiera. Había cancelado el sostén de vida de su hermano sin saber que existía. Dios mío, susurró Rashid. Yo cancelé esos pagos. Cuando mi padre murió, yo los cancelé. Algo debe haber mostrado en su rostro porque Amira regresó unos pasos. No lo sabías. No puedes culparte por cuándo murió Karim. Dígame la fecha exacta. 18 de marzo. Rashid sintió como si le hubieran disparado. Abrió su computadora con manos temblorosas. Buscó en sus archivos hasta encontrar lo que sabía que encontraría, pero rezaba estar equivocado. Allí estaba, el correo electrónico que había enviado a su departamento de contabilidad. Fecha: 15 de enero, 3 meses antes de la muerte de Karim. Cancelar todos los pagos de caridad recurrentes menores de 1,000 mensuales. Reevaluar para consolidación en el nuevo fondo benéfico centralizado. Había sido eficiente. Había sido práctico. Había sido exactamente lo que su padre le había enseñado. Eliminar ineficiencias, consolidar gastos, maximizar impacto. Y había cortado el único sostén económico de su hermano moribundo. ¿Cuánto costaba el tratamiento de Karim?, preguntó Rashid, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Los médicos dijeron que había un tratamiento experimental en Alemania, una oportunidad pequeña pero real. Costaba $20,000. Cuando los pagos de tu padre se detuvieron, estuve ahorrando lo que podía de mi salario. En 5 años había reunido $4,000. No fue suficiente, ni siquiera cerca.
Entonces Karim decidió que prefería morir con dignidad que dejarme en deuda por el resto de mi vida tratando de pagar un milagro que probablemente no llegaría. $20,000. Rashid gastaba más que eso. En trajes en un año. Su empresa movía millones en una tarde y su hermano había muerto porque $20,000 eran una cantidad imposible. Rashid se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó detrás de él. Fue hacia la ventana, presionando su frente contra el vidrio frío, mirando la ciudad que brillaba abajo como un océano de luces. Su ciudad, su imperio, construido sobre mentiras y sostenido por traiciones. ¿Qué quiere de mí?, preguntó finalmente, su voz sonando destrozada. Dinero, compensación por todos esos años, reconocimiento público de Karim. Dígame qué quiere y es suyo. No quiero tu dinero, dijo Amira suavemente. Ya no. Tuve 30 años para demandar, para ir a los periódicos, para destruir la reputación de tu padre. Nunca lo hice. No porque no estuviera furiosa, no porque no me sintiera traicionada, sino porque Karim me pidió que no lo hiciera. Dijo que el odio solo envenenaría mi corazón, no cambiaría el pasado. Entonces, ¿por qué decirme? Porque mereces saber la verdad y porque hay algo que sí quiero, algo que el dinero no puede comprar. Rashid se volvió para mirarla. Quiero que visites la tumba de tu hermano conmigo. Quiero que conozcas quién era. Quiero que veas las fotografías que tomé de él durante 32 años. Quiero que leas sus diarios donde escribía sobre el hermano menor que nunca conoció, pero que siempre imaginó. Y cuando hayas hecho eso, quiero que decidas qué tipo de hombre serás. Y si decido ser exactamente como mi padre, entonces ambos habremos vivido una tragedia, dijo Amira. Pero al menos habrás tomado esa decisión con los ojos abiertos, no ciegamente siguiendo el legado de un hombre que fue más pequeño de lo que pretendía ser. Se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Rashid se quedó solo en su oficina, rodeado por los símbolos de su éxito. El escritorio de caoba importada, las pinturas originales en las paredes, el vista del piso 42 sobre una ciudad que su familia había ayudado a construir, y sobre su escritorio un reloj antiguo con iniciales que ahora significaban algo completamente diferente. KH. No solo Khalid, sino también Karim Haddad, su hermano, el hermano que nunca conoció y que ahora nunca podría conocer. Rashid tomó el reloj con manos que ya no temblaban. Lo abrió. Adentro había una fotografía minúscula y descolorida. Un hombre mayor, con ojos amables, sosteniendo a un niño pequeño. Su abuelo, biológico con su padre de niño, supuso. Su padre nunca le había hablado de su propio padre. Rashid había asumido que era porque la pérdida era demasiado dolorosa. Ahora se preguntaba si era porque ese padre había sido pobre, insignificante, indigno de ser recordado en la narrativa del gran jeque Khalid al-Zahir. Su padre había pasado toda su vida huyendo de sus orígenes humildes, y en esa huida había destruido a las personas que realmente lo amaban. Rashid cerró el reloj y lo sostuvo en contra su pecho, sintiendo el peso del metal que había pasado por 3 generaciones. Un legado diferente al dinero, un legado de promesas rotas y amores traicionados. Y en ese momento, solo en su oficina en el piso 42, el príncipe Rashid al-Zahir hizo algo que no hacía desde el funeral de su padre. Lloró, no por 3 minutos educados, no en privado controlado. Lloró como un niño que acaba de descubrir que el héroe que adoraba era un villano. Lloró por el hermano que nunca conoció. Lloró por la mujer que había pasado 30 años manteniendo un secreto que la estaba matando por dentro. Y lloró por sí mismo, por todas las mentiras en las que había basado su identidad. Cuando finalmente las lágrimas se secaron, el sol comenzaba a salir sobre la ciudad.
Y Rashid supo que su vida se había dividido en dos, antes de esta noche y después de esta noche. La pregunta era, ¿qué haría con esa división? 7 días. Después, Rashid no había dormido correctamente en una semana. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su padre superpuesto sobre el rostro de ese niño en las fotografías. Karim, su hermano, había pasado los últimos 7 días haciendo algo que nunca pensó que haría, investigando su propia familia. Contrató a un investigador privado discreto con instrucciones explícitas de verificar cada detalle de la historia de Amira. Necesitaba saber si esto era real o una estafa elaborada. Parte de él rezaba porque fuera una estafa. Sería mucho más fácil lidiar con una mentira que con esta verdad. Pero cada pieza de evidencia que el investigador descubría solo confirmaba la historia. Registros bancarios mostrando transferencias mensuales a una cuenta a nombre de Amira Haddad durante 30 años. Fotografías de su padre entrando y saliendo de un apartamento específico en un barrio de clase trabajadora durante los años que coincidían con la historia de Amira. Testimonios de vecinos que recordaban a un hombre rico que venía a visitar a la señora Haddad hace mucho tiempo. Y luego estaba el certificado de nacimiento. Auténtico, verificado, indisputable. Karim Haddad, hijo de Khalid Haddad y Amira Haddad. El investigador había encontrado incluso registros médicos del hospital donde Karim había muerto. Cáncer de páncreas, estadio 4. Los doctores habían mencionado en sus notas que existía un tratamiento experimental en Alemania, pero que el paciente no tenía medios financieros para perseguir esa opción. $20,000. Esa era la diferencia entre la vida y la muerte para su hermano. Rashid había gastado $30,000 en una pintura el mes pasado porque le gustó cómo se veía con la iluminación de su oficina. Ahora esa pintura lo enfermaba cada vez que la miraba. El investigador también había descubierto algo más, algo que Amira no había mencionado. En los últimos meses de vida de Karim, había intentado contactar a Rashid. 2 cartas enviadas a Al Zahir Corporation, dirigidas personalmente a Rashid Al Zahir. Cartas que nunca llegaron a su escritorio porque su eficiente departamento de correspondencia filtraba solicitudes inapropiadas de extraños que afirman tener conexiones familiares. Rashid había leído esas cartas interceptadas en el archivo de seguridad. Las había leído una docena de veces hasta que las palabras estaban tatuadas en su cerebro. Estimado Rashid, no espero que creas esto sin pruebas, pero soy tu hermano mayor. Nuestro padre fue Khalid Al-Zahir, quien me tuvo con mi madre antes de casarse con la tuya. No busco dinero ni reconocimiento. Solo quería que supieras que existo antes de que sea demasiado tarde. Me estoy muriendo y mi único pesar es que nunca conoceré al hermano del que siempre supe pero que nunca pude encontrar. Si lees esto, por favor considera visitarme. Me gustaría conocerte una vez antes de irme. Tu hermano, Karim. La segunda carta había sido más desesperada, más débil. La caligrafía temblaba en el papel. Rashid, entiendo si mi primera carta te pareció locura o estafa. Adjunto una fotografía de nuestro padre conmigo cuando era niño. Puedes hacer las pruebas que quieras. Solo quiero verte una vez. Solo una vez. No queda mucho tiempo. Por favor. Tu hermano que nunca conociste, Karim. Esa carta estaba fechada 2 semanas antes de su muerte. 2 semanas en las que Rashid había estado en Mónaco, disfrutando de una conferencia empresarial y saliendo con una modelo francesa cuyo nombre ya había olvidado. Su hermano había muerto llamándolo y él había estado demasiado ocupado viviendo la vida de lujo que le había sido robada a Karim para siquiera saberlo.
Rashid estaba sentado ahora en su auto, estacionado frente a un cementerio en las afueras de la ciudad. Un cementerio modesto, sin las estatuas elaboradas y mausoleos de mármol del cementerio privado donde su familia tenía su parcela. Este era un lugar para gente común, hileras ordenadas de lápidas simples, gente que vivió y murió sin fanfarria, gente como su hermano. Amira estaba de pie junto a una tumba en la sección noreste. Lo había estado esperando. No había hablado con ella desde esa noche en su oficina, pero le había enviado un mensaje simple. Acepto su invitación. ¿Cuándo? Ahora estaba aquí y no sabía qué decir o hacer. Salió del auto, sus zapatos italianos sintiendo extraños sobre el pasto irregular del cementerio. Usaba ropa casual hoy, no su candura formal. Jeans y una camisa simple. No quería venir aquí como el príncipe Rashid Al-Zahir. Quería venir como simplemente Rashid, hermano de Karim. Amira lo vio acercarse. No sonrió, pero había algo suave en sus ojos, algo como alivio. «Viniste». «Dije que vendría». Ella asintió hacia la lápida frente a ella. «Tu hermano». Rashid miró la lápida. Era simple, sin adornos. Solo un nombre, 2 fechas y una línea. Karim Haddad, 1993-2025. Amado hijo, maestro dedicado, alma gentil, 32 años. Toda una vida comprimida en 32 años. ¿Puedo...? Rashid se detuvo, sin saber cómo formular la pregunta. ¿Puedes qué, hijo? Cuéntame sobre él. Todo. No quiero solo fechas y hechos. Quiero saber quién era. Amira se sentó en el pasto junto a la tumba, sin importarle que su abaya se manchara. Rashid dudó solo un momento antes de sentarse junto a ella. El pasto estaba húmedo por el rocío de la mañana. Podía sentir la humedad filtrándose a través de sus jeans caros. Era la cosa más real que había sentido en años. Karim nació en agosto, comenzó Amira, su voz tomando la calidad de alguien contando una historia sagrada. 3 semanas antes de lo esperado. Tu padre, nuestro Khalid, estaba allí. Fue el primer y último nacimiento de sus hijos que presenció. Te tuvieron por cesárea programada, ¿verdad? Tu padre estaba en una reunión de negocios. O eso es lo que me dijeron los periódicos. Rashid no había sabido eso. Su madre nunca había hablado mucho sobre su nacimiento. Khalid sostuvo a Karim por horas esa primera noche, continuó Amira. Lloró. Tu padre, ese hombre que luego construiría un imperio siendo implacable, lloró sosteniendo a su primer hijo. Me prometió el mundo esa noche. Dijo que encontraría la manera de que fuéramos una familia real. Pero no lo hizo. No, acordó Amira. 2 meses después conoció a tu madre en una gala benéfica. 3 meses después estaban comprometidos. Su familia había arreglado el matrimonio. Ella traía conexiones que él necesitaba desesperadamente. Y nosotros nos convertimos en el secreto sucio que tenía que esconder. ¿Cómo era Karim de niño? Amira sonrió. Una sonrisa real esta vez. Curioso, demasiado curioso. Siempre preguntando por qué, cómo, qué pasa si. Le encantaban los animales. Solía traer gatos callejeros a casa y suplicarme que los dejara quedarse. Nuestro apartamento era tan pequeño que apenas cabíamos nosotros, pero de alguna manera siempre encontrábamos espacio para un gato más. Rashid se rió, una risa corta y sorprendida. Podía imaginarlo, un niño pequeño con ojos esperanzados cargando gatitos callejeros. ¿Sabía sobre mí? Siempre supo que tenía un padre que no podía reconocerlo. Cuando tenía 7 años, comenzó a hacer preguntas que no podía seguir evadiendo. Le conté la verdad, que su padre era un hombre poderoso que había elegido otra familia. Le mostré tu foto en el periódico cuando tenías 10 años, ganando algún premio escolar. Dijo que te parecías a él. Rashid
sintió un nudo en la garganta. ¿Me odiaba? No. Amira sacudió la cabeza firmemente. Esa es la parte que hace esto más doloroso. No te odiaba. Estaba fascinado por ti. Coleccionaba artículos de periódicos sobre la familia Al-Zahir, sobre tu padre, sobre ti. Cuando te graduaste de Harvard, guardó el artículo en un álbum especial. Cuando lanzaste tu primera gran adquisición corporativa a los 24 años, llamó para contarme lo orgulloso que estaba. Mi hermano pequeño, decía, como si te conociera, como si fueran familia de verdad. Cada palabra era una puñalada. Debió haberme odiado. Yo tenía todo lo que le habían robado. Karim no funcionaba así, dijo Amira suavemente. No tenía capacidad para ese tipo de amargura. Era una de las cosas que lo hacían tan especial y tan vulnerable. El mundo no es amable con las personas que se niegan a endurecerse. Quería conocerme, dijo Rashid. Al final, me escribió cartas. Amira lo miró sorprendida. ¿Las recibiste? Las encontré en los archivos de mi empresa. Fueron filtradas antes de que llegaran a mí. Si las hubiera visto, si hubiera sabido... Su voz se quebró. Habría venido. Juro por Dios que habría venido. Lo sé. Amira puso su mano arrugada sobre la de él. Karim también lo habría sabido. No te culpaba. Nunca lo hizo. Incluso al final, cuando estaba tan enfermo que apenas podía mantener los ojos abiertos, me hizo prometerle que no te buscaría con furia. Rashid no sabe, decía, no es su culpa. Me hizo prometerle que si alguna vez te contaba la verdad, lo haría con compasión. Era demasiado bueno para este mundo, murmuró Rashid. Lo era, y el mundo lo mató por eso. Se sentaron en silencio por un largo tiempo. El sol subía más alto, calentando el aire matutino. Otros visitantes llegaban al cementerio, colocando flores, susurrando oraciones, llorando por sus propios perdidos. Quiero hacer algo, dijo Rashid. Finalmente, no sé qué, pero tiene que haber algo. No puedo traerlo de vuelta, pero debe haber alguna forma de honrarlo, de hacer que su vida signifique algo más que un secreto enterrado. No necesita ser honrado por ti, dijo Amira. Su vida ya significó algo. Tocó a cientos de niños como maestro. Fue amable cuando el mundo era cruel. Eligió el amor sobre la amargura. Eso es un legado completo por sí solo. Pero nadie lo sabrá. Nadie sabrá que era mi hermano, que era el primogénito del gran Khalid Al-Zahir, que tenía tanto derecho al nombre Al-Zahir como yo. ¿Y si lo supieran?, preguntó Amira. ¿Qué cambiaría? No lo traería de vuelta. Solo arrastraría su nombre a través del escándalo mediático. El hijo secreto, el bastardo escondido, el escándalo de Al-Zahir. ¿Es así como quieres que sea recordado? Rashid no tenía respuesta para eso. Entonces, ¿qué hago? ¿Simplemente sigo viviendo como si nada de esto hubiera pasado? ¿Como si no tuviera un hermano que murió llamándome? No, dijo Amira firmemente. Vives sabiendo que lo tuviste y dejas que eso te cambie. Karim no necesita justicia, Rashid. Necesita que su existencia haya significado algo. Necesita que la verdad sobre tu familia te haga mejor hombre, no solo un hombre más amargado. No sé si puedo, admitió Rashid. No sé cómo ser diferente de lo que me enseñaron a ser. Entonces aprende. Karim pasó toda su vida aprendiendo a ser amable en un mundo que le dio todas las razones para ser cruel. Si él pudo hacerlo sin ventajas, sin dinero, sin un padre, seguramente tú puedes hacerlo con todas las ventajas que tienes. Rashid miró la lápida nuevamente. Karim Haddad, su hermano, un extraño, una familia. ¿Puedo venir aquí otra vez a visitarlo? Es tu hermano, dijo Amira. No necesitas mi permiso. ¿Y usted? ¿Podemos mantener contacto?
Sé que es extraño, que realmente no nos conocemos, pero usted es la única conexión que tengo con él. Amira estudió su rostro por un largo momento, luego asintió lentamente. Hay un álbum, 32 años de fotografías, de cumpleaños, primeros días de escuela, graduaciones, días ordinarios, una vida entera en fotos. Es tuyo si lo quieres. Tu hermano querría que lo tuvieras. Me gustaría eso, dijo Rashid, su voz apenas un susurro. Me gustaría mucho. Se levantaron, sacudiéndose el pasto de la ropa. Rashid tomó el reloj de su bolsillo, el reloj que había estado cargando desde esa noche en su oficina. Lo colocó cuidadosamente en la base de la lápida de Karim. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Amira. Devolviendo lo que le pertenece. Ese reloj debió haber sido de Karim. Él era el primogénito. Él debió haber tenido todo lo que yo tuve. El reloj, el nombre, el padre, todo. Karim no querría que te castigaras, dijo Amira suavemente. No es castigo, es justicia. Pequeña, insignificante, demasiado tarde, pero es algo. Amira recogió el reloj y lo puso de vuelta en las manos de Rashid. Quédatelo, no como símbolo de lo que le robaron, sino como recordatorio de lo que no puedes permitir que suceda de nuevo. Cada vez que lo veas, recuerda que las elecciones tienen consecuencias, que las personas son más importantes que los legados, que el amor vale más que el poder. Rashid cerró sus dedos alrededor del reloj. Lo intentaré, no prometo tener éxito, pero lo intentaré. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Caminaron juntos hacia la salida del cementerio. En 1970, la puerta, Amira se detuvo y sacó un sobre de su bolso. Esto es para ti. Karim lo escribió 2 días antes de morir. Me hizo prometerle que te lo daría si alguna vez te conocía. Decía que si habías buscado la verdad lo suficiente como para encontrarme, merecías leer sus palabras. Rashid tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente. Estaba dirigido en caligrafía débil. Para mi hermano Rashid. ¿Puedo leerlo ahora? Es tuyo. Léelo cuando estés listo. Rashid esperó hasta estar de vuelta en su auto, hasta que Amira se hubiera ido en su propio vehículo viejo y oxidado, hasta que estuviera solo con nada excepto el silencio y el peso de ese sobre en sus manos. Entonces lo abrió. La carta estaba escrita en una caligrafía que se debilitaba hacia el final, como si el escritor hubiera estado luchando contra el agotamiento con cada palabra. Querido Rashid, si estás leyendo esto, significa que has conocido a nuestra madre. Sí, la llamo nuestra madre, aunque solo dio a luz a uno de nosotros, porque en mi corazón siempre supe que tú también eras mi familia. No tengo mucho tiempo, así que seré directo. No te escribo para hacerte sentir culpable. No tuviste control sobre las circunstancias de nuestro nacimiento, de las elecciones que nuestro padre hizo. No eres responsable por tener la vida que yo no tuve. Te escribo porque quiero que sepas que tuve una buena vida. No la vida que habría tenido con el apellido Al-Zahir, pero una buena vida de todas. A formas. Mamá se sacrificó todo por mí. Trabajó 3 empleos para enviarme a la universidad. Nunca me hizo sentir como un error, solo como un milagro que llegó en circunstancias complicadas. Fui maestro y amé cada día de eso. Vi niños crecer y aprender. Vi mentes abrirse. Hice una pequeña diferencia en el mundo. No del tipo que se reporta en periódicos o se mide en millones de dólares, pero una diferencia real para las personas reales. Cuando me enfermé, mi único pesar no fue la vida, que no viví. Fue la conexión que nunca hicimos. Siempre quise conocerte. No tu dinero o tu nombre o tus conexiones, solo a ti, mi hermano. Solía inventar historias sobre ti cuando era niño. Imaginaba que algún día tocarías a nuestra puerta
y dirías que habías estado buscándonos, que querías ser una familia, que nuestro padre se había equivocado y tú lo arreglarías. Fantasías infantiles, lo sé. Pero incluso ahora, incluso mientras escribo esto desde una cama de hospital sabiendo que no hay esperanza, no puedo dejar de desear que hubiéramos tenido, aunque sea un día, una conversación, una comida, un momento donde no éramos el heredero y el secreto, sino solo hermanos. Si alguna vez lees esto, quiero que sepas que te perdono. Sé que probablemente no sabías de mí. Y si lo sabías, sé que las familias son complicadas y la lealtad es compleja. No cargo resentimiento. Solo tengo una petición. Vive tu vida completamente. Ámate a ti mismo, pero no solo a ti mismo. Construye cosas, pero no a costa de las personas. Sé poderoso, pero no despiadado. Y cuando tengas tus propios hijos algún día, ámalos a todos por igual. No dejes que ninguno de ellos se sienta invisible. Habrías sido un buen hermano mayor. Lo sé. En otra vida, en otras circunstancias, habríamos sido cercanos. Habríamos compartido secretos y miradas cómplices en las cenas familiares. Te habría enseñado a jugar fútbol y tú me habrías enseñado negocios. Habríamos sido familia en la forma en que las familias se supone que son. Pero no puedes vivir en los habrías sido. Así que viviré en el fue. Y lo que fue una vida con significado, amor, propósito y la esperanza de que algún día, de alguna forma, mi hermano sabría que existí. Ahora lo sabes. Y eso es suficiente. Con amor fraternal que nunca pude dar en persona, Karim PD. Mamá tiene un álbum de fotos. Hay una de mí a los 5 años sosteniendo un libro sobre astronautas. Quería ser astronauta en ese entonces. También quería ser bombero, doctor y superhéroe. Nunca fui ninguna de esas cosas, pero fui maestro y eso se sintió como ser todas esas cosas al mismo tiempo. Espero que encuentres tu propia versión de eso. Rashid leyó la carta 3 veces, luego una cuarta. Sus ojos estaban borrosos, pero las palabras se habían grabado en su memoria. Cada línea, cada palabra. El sol ahora estaba alto en el cielo. El día avanzaba como todos los días, indiferente a las revelaciones personales y al dolor privado. Rashid guardó la carta cuidadosamente en el compartimento de su guantera. Allí, junto a los papeles del auto y una pila de recibos de estacionamiento, estaba la prueba de que había tenido un hermano. Un hermano que lo había perdonado incluso antes de conocerlo. Un hermano que había vivido una vida de significado sin ninguna de las ventajas que Rashid consideraba esenciales. Arrancó el auto y condujo, sin dirección particular. Sus manos encontraron el volante automáticamente, pero su mente estaba en otro lugar, en un universo alternativo donde su padre había sido más valiente, donde Karim y él habían crecido juntos, donde hermanos significaba más que un secreto enterrado en un cementerio modesto. Y mientras conducía, Rashid Al-Zahir hizo una decisión. No podía cambiar el pasado, no podía traer de vuelta a Karim, no podía deshacer las elecciones de su padre, pero podía cambiar el futuro, podía ser diferente, tenía que serlo, porque si no lo hacía, entonces Karim había muerto por nada, y esa era una posibilidad que Rashid no podía aceptar. 3 meses después, la Fundación Karim había abierto sus puertas en un día soleado de primavera. No era el tipo de evento que normalmente asociarías con el nombre Al-Zahir. No había alfombra roja ni fotógrafos de revistas de lujo. Solo un edificio renovado en un barrio de clase trabajadora, pintado en colores alegres, con un letrero simple en la entrada. Fundación Karim, Centro de Aprendizaje y Apoyo. Comunitario Rashid estaba de pie frente al edificio, ajustándose nerviosamente su candura blanca.
Amira estaba junto a él, con un vestido nuevo que Rashid había insistido en comprarle. Ella había resistido, pero él había sido inflexible. Para Karim, había dicho. Y esas dos palabras habían sido suficientes. Está nervioso, observó Amira con una media sonrisa. Terrificado, admitió Rashid. ¿Qué sé yo sobre administrar un centro comunitario? Sé sobre petróleo y bienes raíces, no sobre ayudar a personas reales. Entonces aprenderás, dijo Amira simplemente, como Karim tuvo que aprender, como todos tenemos que aprender. La puerta del centro se abrió y comenzaron a llegar las primeras familias. Niños con mochilas gastadas, padres con ropa de trabajo, ancianos con bastones, gente que nunca habría pisado las oficinas corporativas de Al-Zahir, pero que ahora entraban a un espacio creado en memoria de alguien que los entendía. El centro ofrecería tutoría gratuita, clases de computación, apoyo para familias de escasos recursos, todo financiado por una parte significativa de las ganancias personales de Rashid. No de Al-Zahir Corporation. Eso habría requerido explicaciones que no estaba listo para dar. Esto era de él, su elección, su forma de honrar al hermano que nunca conoció. Una niña pequeña, tal vez de 7 años, se acercó tímidamente a Rashid. ¿Usted es el señor que construyó esto? Rashid se arrodilló para estar a su altura, recordando cómo su padre nunca había hecho eso con él. Siempre había hablado desde arriba, desde su posición de poder. Yo ayudé, pero lo construí para honrar a alguien muy especial, un maestro que amaba a los niños. ¿Era su amigo? Rashid sintió el peso del reloj en su bolsillo, el que ahora llevaba todos los días. Era mi hermano. Las palabras salieron más fácil de lo que esperaba, y con ellas algo se aflojó en su pecho. La grieta que había estado allí desde la muerte de su padre comenzaba a cerrarse, no con mentiras, sino con verdad. La niña sonrió y corrió hacia adentro, gritando emocionada sobre las computadoras nuevas. «Lo hiciste bien», dijo Amira suavemente. «Es solo el comienzo. Quiero abrir 5 centros más en el próximo año, cada uno con el nombre de Karim, cada uno ayudando a familias que el sistema ignora». Karim estaría orgulloso. Ojalá hubiera podido decírselo en persona. En cierta forma, lo estás haciendo. Amira señaló hacia el centro, donde niños reían y exploraban. Cada vida que toques aquí es una conversación con él. Cada persona que ayudes es una forma de conocerlo. Rashid observó el movimiento dentro del centro. Vidas cambiando, futuros alterándose. Todo porque él había elegido hacer algo diferente con su privilegio. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo Rashid. Pasé toda mi vida tratando de ser como mi padre, y ahora paso cada día tratando de ser como el hermano que nunca conocí. No tienes que ser como ninguno de ellos, respondió Amira. Puedes ser simplemente Rashid. Eso es suficiente. Esa noche, Rashid regresó a su oficina en el piso 42. Pero algo había cambiado. Los símbolos de éxito que antes lo llenaban de orgullo ahora parecían vacíos. El escritorio de caoba, las pinturas caras, la vista de la ciudad conquistada. Tomó el reloj de su bolsillo y lo colocó sobre su escritorio. Las iniciales KH brillaban bajo la luz. Khalid, Karim. 2 hombres que nunca pudieron ser padre e hijo de Nisu, la forma que debieron serlo. 2 historias que nunca debieron haberse separado, pero que el orgullo y el miedo mantuvieron divididas. Rashid no podía deshacer el pasado, pero cada día, con cada decisión, podía construir un futuro diferente. Abrió su laptop y comenzó a escribir un correo a su equipo legal. Era hora de hacer cambios en su testamento. Si algún día tenía hijos, cada uno sería tratado con igualdad absoluta,
sin importar las circunstancias de su nacimiento. Y parte significativa de su fortuna iría a la Fundación Karim, asegurando que su hermano viviera en la memoria no como un secreto, sino como un legado de bondad. Su teléfono sonó. Un mensaje de Amira. Gracias por hoy. Karim habría amado ver esto, y yo sé que está sonriendo donde quiera que esté, Rashid respondió. Ojalá pudiera decirle que finalmente entiendo, que él tenía razón sobre lo que importa en la vida. 3 puntos parpadearon mientras Amira escribía. Luego, él lo sabe, de alguna forma. Estoy segura de que lo sabe. Rashid miró por la ventana hacia la ciudad que su padre había ayudado a construir. Un imperio de vidrio y acero, impresionante pero frío. Y pensó en el pequeño centro comunitario en un barrio olvidado, modesto pero lleno de vida. Supo entonces qué legado elegiría dejar, no el del príncipe que conquistó mercados y aplastó competidores, sino el del hermano que aprendió demasiado tarde que algunas cosas son más valiosas que el poder, cosas como la verdad, como la redención, como honrar a aquellos que amamos incluso cuando ya no están aquí para verlo. Rashid tomó el reloj una vez más, sintiendo el peso de 3 generaciones en su palma. Su abuelo, su padre, su hermano y ahora él. No te fallaré, Karim, susurró al silencio de su oficina. Esta vez, nuestra familia hará las cosas bien, te lo prometo. Y en algún lugar, en el silencio del universo, Rashid sintió algo que no podía explicar. Una paz, una respuesta, como si alguien hubiera escuchado su promesa y la hubiera aceptado. El reloj marcaba el tiempo como siempre lo había hecho. Pero ahora, cada tic sonaba diferente, no como el paso implacable hacia la muerte, sino como el latido constante de una segunda oportunidad. Una oportunidad de ser el hombre que su hermano siempre creyó que podía ser. Y esa, finalmente, era una herencia que valía la pena recibir. Fin.